Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo en el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos transmitiendo a través de bastantes países de Latinoamérica y España. Un saludo a todos y también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Como siempre traemos aquí un personaje, una persona que algunos pueden conocer y que tiene unos valores que compartirnos. Lo que aquí hacemos es conversar, sacar lo bueno de la vida y, por supuesto, anotarlo en nuestra propia vida. Y hoy tenemos con nosotros a Malena Hernández, periodista, comunicadora. Bienvenida, Malena. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Bueno, pues una comunicadora, mujer. ¿Cuesta una mujer que sea comunicadora? Yo veo en algunas televisiones europeas algunas corresponsales. Gracias a Dios hay más corresponsales, mujeres, con una identidad periodística y además una manera de comunicar, creo que más flexible que lo que puede ser el hombre. ¿Le ha costado a Malena situarse como mujer en el mundo del periodismo? Yo creo que de entrada el mundo del periodismo es complicado, en general tanto para hombres como para mujeres. Afortunadamente yo ya tengo 30 años en esto y a lo largo de este peregrinar por este camino tortuoso que a veces es el periodista, y no es que uno se corte las venas aquí, pero la verdad es que sí es complicado porque siempre está uno quedando mal con alguien o siempre está incomodando. Pero conforme han ido transcurriendo los años yo veo que hay más participación de mujeres. Hoy vemos, por ejemplo, aquí en Querétaro muchas reporteras mujeres, quizá más reporteras mujeres que hombres. Aquí sería un análisis interesante ver más bien cuántas mujeres hay a nivel directivo, a niveles de tomar las decisiones en los medios de comunicación, y ahí es donde hay muchas áreas de oportunidad, en donde realmente son pocas mujeres. Me atrevo a decir, yo aquí conozco en este momento solamente a una directora de un periódico. De ahí en fuera, pues son puros varones. Sí es complicado para una mujer en estos momentos, por ejemplo en México, ejercer el periodismo en determinadas áreas. No se diga cuestiones que tienen que ver con inseguridad, con violencia, porque de por sí es complicado para un hombre. Hemos tenido a lo largo y ancho del país experiencias tremendas que viven los reporteros y que pues tremendamente muchos de ellos pierden la vida por obtener una nota, lo cual es increíble, ¿no? Entonces esto hace que sea más complicado que una mujer ande cubriendo este tipo de cosas. Y sin embargo, el peligro no está solamente en las calles y con la delincuencia, sino hay muchos lugares en el país en donde el problema está en ejercer el periodismo de manera libre, pero ante las autoridades y ante los gobernantes. Y aquí es donde a veces como mujer uno se encuentra con ciertas problemáticas o ciertas experiencias que puede haber. Yo particularmente puedo comentarle a lo largo de mi vida profesional, ha habido 2 ocasiones en donde, por ejemplo, yo supe que había un medio de comunicación, en radio particularmente, donde yo siempre había trabajado, que estaban solicitando un jefe de información. Entonces, pues ahí voy yo con mi currículum. Yo conocía a esta persona, la gerente era mujer. En ese momento entrego mi currículum y me dice, bueno, no tengo ni que verlo, sé que tienes la experiencia, sé que tienes la trayectoria, pero disculpa, me quieren un hombre. Y yo, o sea, ¿no? ¿Quieren un hombre? Ok. En ese momento me preguntaban el otro día, bueno, ¿y eso qué provocó en ti? Pues en realidad me sentí agradecida, porque qué bueno que eres así de clara, porque no quiero trabajar en esta empresa, por supuesto no me interesa, ¿sí? Esa es una de las experiencias. En otra ocasión, trabajando ya en una radiodifusora, de pronto por azares del destino, de una manera, no es que anduviera yo ahí de metiche, sino que por azares del destino, la persona que hacía el aseo llega y me entrega un papel que pensó que se me había caído a mí, y era un recibo de nómina de un compañero de trabajo. Entonces lo veo, insisto, no de metiche, sino porque dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y resulta que veo que esta persona, hombre, ganaba más que yo por hacer menos trabajo, porque yo era directora de noticieros y conductora y él solamente conducía un espacio de noticias. Y si hubiéramos medido las trayectorias en ese momento, pues yo le llevaba mucha carrera. Entonces recuerdo que fui y hablé con el director del periódico, de la radiodifusora, y le dije, oiga, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces, no, mira, las cosas no son así, como crees, es que es diferente tu contrato. Le dije, a ver, a trabajo igual corresponde salario igual, y aquí ni siquiera es el trabajo igual porque yo trabajo más. Entre eso y otras cosas, bueno, pues decidí renunciar, porque dije, bueno, pues también tiene uno que pensar en qué medio va a trabajar, que coincida más o menos la filosofía para poder desenvolverse, porque si no, bueno, va a ser de entrada una lucha de titanes al interior del propio medio, si de por sí es hacia afuera. Entonces, él
siendo mujer, ¿cómo se complica? Pues por otro lado hay lamentablemente muchas fuentes informativas, sobre todo políticos y gobernantes, que creen que las cosas se pueden arreglar pues llevándose a los periodistas a emborrachar a una cantina. Entonces, pues además, pues es más complicado que uno como mujer haga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí hay por ahí 2, 3 asuntos que se pueden presentar, pero yo creo que en general yo me centraría más en lo que es ejercer el periodismo, no importa si eres hombre o mujer, en esta gran pelea que hay en este momento en México por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa en medio de esta tragedia que estamos viviendo, porque es una verdadera tragedia, yo así lo califico. Muchos muertos, entre los muertos demasiados periodistas, esto lo vamos a hablar más adelante. A mí me gustaría hablar con Malena, periodista, de las famosas noticias falsas, o ya se ha adaptado el término fake news, con lo bonito que es noticias falsas. Pero bueno, todo pues estas campañas que hay de noticias falsas, de fake news, cómo un comunicador lo tiene que enfrentar. Es decir, tú estás en una redacción, tú estás en tu casa a punto de escribir el artículo para la prensa y resulta que te minan con una serie de noticias que al final ves que son mentira. Sabemos que hay una comprobación, pero hoy con las redes sociales hasta pues es difícil distinguir si es verdadero o falso si uno no tiene un criterio lógico, ¿no? ¿Cómo tú como periodista empiezas a decir, bueno, yo no me voy a meter en esto de las fake news, de las noticias falsas, yo voy a ser un periodista en donde apele a la verdad y apele a la dignidad de las personas? Esto como lo hace una persona desde el micrófono y desde la pluma, ¿no? Yo creo que lo principal es tener bien claro cuál es el objetivo y qué es lo que se está buscando y cuál es el camino para hacerlo. A raíz de que surgen las redes sociales y que empezó toda esta tendencia de ahora el periodismo ciudadano, y bueno, que se trataba de equiparar este periodismo ciudadano con la actividad que hace un profesional de la comunicación. Bueno, pues yo siempre lo decía, yo también he dado clases de periodismo, yo les decía a mis alumnos en muchas ocasiones, a ver, o sea, no podemos comparar porque no vamos a competir como periodistas, y ojo, es algo que debemos tener claro, que la inmediatez no nos genere esa competencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un ciudadano que va caminando se enfrenta a X hallazgo o a X hecho noticioso y lo empieza a transmitir a través de sus cuentas y eso se dé como cierto. A lo mejor va a ganarle en tiempo a un periodista, porque además en lo que él se traslada, pero no solamente que se traslade y tenga los datos en ese momento, sino que además los contraste, puede tardar más. Entonces, ¿pero qué vamos a sacrificar? Contenido por inmediatez, eso no puede ser. Eso es lo primero que uno tiene que tratar de vencer o dejar a un lado. No me puede ganar, porque hay ocasiones en donde tratamos de soltar la nota por tener una exclusiva y resulta que no está debidamente confirmada, y ese es el problema. Entonces yo creo que la labor periodística no tiene que cambiar de cómo se hacía hace 30 años a cómo se hace hoy, a pesar de las redes sociales. El periodista sabe dónde tiene que investigar, sabe cuáles son fuentes de fiar, sabe cuáles son esas fuentes en donde tiene que confirmar esa información. Entonces, si estamos hablando de periodistas profesionales, deben, en primer lugar, conocer las fuentes, porque lamentablemente pues de pronto hay periodistas que no saben ni por dónde moverse, ¿sí? O que recurren a fuentes de oídas. Entonces hay que saber perfectamente a quién hay que recurrir. Y por otro lado, pues no luchar en contra de esto que se da en las redes sociales, que muchos son estrategias de comunicación de determinados grupos con determinados intereses. Y aquí la cuestión es si uno le entra a eso. Más bien uno como periodista, cuando estás en esto, tienes que defenderte de todo eso. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes políticos que contratan especialistas para estar atacando a los periodistas, y es increíble. En el momento en el que uno suelta alguna información que resulta inconveniente a alguien, ¡fúmbale! Te tunden. Y también uno tiene que aprender a cómo manejar este tipo de cosas, porque es duro, ¿eh? O sea, es duro cuando como periodista te empiezan a atacar en redes sociales. Es tremendo. O sea, yo le puedo ahí comentar algunas experiencias que he tenido que es duro, ¿eh?
recuerdo alguna ocasión, digo, si por algo o de algo me he querido yo jactar, o por lo menos yo pienso que si algo les voy a dejar a mis hijos es el buen ejemplo de hacer las cosas honestamente, de que en este medio que es tan complicado se puede hablar con la verdad y un periodista no tiene que venderse. Entonces, vamos, pues si algo me ha caracterizado es que a mí no me compra nadie, ¿sí? Y eso, bueno, evidentemente me ha generado muchos problemas. Entonces recuerdo que hace algunos años de pronto estaba manejando yo por ahí alguna información crítica para quien gobernaba en ese entonces la presidencia municipal de Querétaro, y de pronto me despierto y veo un tuit, ¿sí?, en donde había hecho yo por ahí algún comentario en relación, creo que era a los salarios de las mujeres, una cosa así, y entonces me empiezan a atacar. Pero no recuerdo exactamente cuál fue el comentario en redes sociales, pero como dejando la duda de que Malena Hernández sí tenía un precio, o Malena Hernández recibía lo que llamamos chayos. No, bueno, en ese momento como que me jalaron de los pelos, fue una indignación, ¿no? Decir, a ver, ¿de qué se trata, no? Y entonces, pues lo primero que hice fue hablar directamente con las autoridades, decir, a ver, porque además este personaje es perfectamente identificado, que además tiene toda una trayectoria beligerante, con antecedentes y una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Están mandando a un golpeador que además, ojo, es un funcionario, es un servidor público, porque trabaja para esa administración municipal. Entonces, pues lo primero que empecé a hacer fue, bueno, hablé con el presidente municipal, me dijo, no te preocupes, esto se va a puro bluff. Pero entonces empecé a documentar, ¿no? Este personaje es un servidor público, está en la lista, tiene que guardar determinada compostura, no puede atacar a un periodista de esta manera, no tiene elementos. Entonces empecé, digo, además de contestar también en redes sociales, eso es duro, porque te avientas con algo y te la van a contestar triple. Entonces llega un momento en donde hay gente que se empieza a sumar y sí, la verdad, ahí hay que tener los nervios de acero para poder aguantar una lucha de esas. Y lo otro, bueno, pues decidí recurrir a las instituciones. Presenté una queja en derechos humanos, presenté una denuncia de carácter penal, porque además yo tenía, para ser honesta, cierto temor por los antecedentes que tenía este personaje. Sí, estaba vinculado con otros personajes que habían estado detenidos, una serie de cosas que a mí, honestamente, sí me generó por ahí cierta preocupación. Entonces presenté las denuncias correspondientes ante las instancias. Al paso del tiempo descubrí que yo siempre creo en las instituciones y quiero creer en las instituciones a pesar de todo. Acabo dándome cuenta que muchas de ellas no funcionan y que tienen que cambiar, pero prefiero utilizarlas para después decir, no pude, a decir desde antes o desde antes descalificar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanta denuncia tuve, en derechos humanos me dieron, o sea, tuve por ahí un papelito muy bonito en donde decían que sí, que efectivamente se habían violado mis derechos humanos y que el órgano de control interno debía hacer algo. Eso acabó en el escritorio por ahí de un tribunal municipal y no pasó nada. En la PGR también acabó por ahí archivado. Entonces, ese tipo de cosas sí es complicado, y digo esto en relación con las redes sociales. Sí es muy complicado manejarlo. Vamos un momento con el equipo de Resumen AR, Malena, él está ya preparado, vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes que han ocurrido en la Iglesia Católica y también en la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en Valores de Acero, nos encontramos transmitiendo desde Querétaro, al lado de un colegio, el Colegio Fray Luis de León, las instalaciones del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Santiago de Querétaro, y con nosotros está Malena Hernández, ella es periodista, ejerce la comunicación, nos hablaba del periodismo en las redes sociales, nos hemos quedado ahí. Es peligroso un periodista en las redes sociales, hoy hay mucha interacción, hay mucha, pues sí, interacción con el oyente, con el que te está viendo al otro lado, incluso con el que escribe de tu artículo, luego después hay unos comentarios. ¿Cómo lo lleva Malena Hernández todo esto? Nos has comentado algunas experiencias. ¿Cómo lo llevas en este momento, desde esas experiencias hasta este momento? Es complicado porque, bueno, en primer lugar uno tiene que ser tolerante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo piensa como tú. Entonces, de entrada, a veces eso cuesta mucho trabajo, tener la suficiente humildad de decir que uno no es poseedor de la verdad, de entrada. Pero, porque no va a recibir uno solamente comentarios positivos. Entonces, yo creo que de esos comentarios
que no necesariamente coinciden con lo que nosotros estamos diciendo, porque son muy bonitos aquellos que nos endulzan el oído, ¿no? Eso sí, los quisiera uno escuchar todo el tiempo. Pero de los otros yo creo que uno debe tomar, en primer lugar, la esencia de lo que están diciendo en el sentido de que es otra visión. Un periodista no puede perder de vista que en todo hecho noticioso siempre hay diferentes puntos de vista y diferentes enfoques. No se puede quedar uno de un lado, porque si te quedas de ese lado corres el riesgo de estar pues haciéndole marketing a esa persona o a ese sector. Pero resulta que en un medio de comunicación, disculpa Malena que te interrumpa, hay una empresa detrás. Ese es el grave problema. ¿Cómo se lleva el periodismo y la empresa a la vez? Un periodismo libre con un empresariado y una ideología detrás. Es muy complicado porque de entrada cuando uno platica con los dueños de los medios, ellos dicen, bueno, y de entrada hay que partir de eso, es un negocio lícito el que se está haciendo, y es un negocio. ¿Sí? Aquí el problema, creo yo, que ha habido en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero particularmente en México, que no se cuenta con una legislación. Bueno, se acaba de aprobar, vamos a ver cómo funciona, porque pues, de acuerdo a lo que se ha dicho, ya en la práctica ya veremos, se institucionalizó lo que se venía haciendo. Aquí el problema es que lo que se publica, pues lamentablemente siempre va a estar supeditado tristemente a ese contrato de publicidad que se tiene con los gobiernos o con la iniciativa privada. ¿Cuál es el problema? De entrada creo yo que se puede facilitar un poco, que no lo resuelve de fondo, cuando el propietario de un medio es periodista. Es muy difícil que un periodista llegue a ser propietario de un medio con los salarios que hay. Entonces, de entrada eso ya es complicado. ¿Por qué? Porque los dueños de los medios lo ven como una empresa. Entonces, el problema es cuando la información se utiliza como moneda de cambio. Porque una cosa es la publicidad, sí, es válido, son medios lícitos, ahí están los espacios, pero ¿cuántas veces se presenta la información a través de los medios electrónicos o de la prensa escrita disfrazada de información cuando es publicidad? Ese es el problema. Y tratándose de gobiernos y tratándose de autoridades, peor. ¿Por qué? Porque consideran que al destinar determinadas cantidades a comprar espacios en medios, están comprando líneas editoriales. Y en la práctica lo están haciendo, tristemente. ¿Por qué? Porque difícilmente el dueño de un medio pues va a dejar que uno diga algo en contra de quien está pagando. Oye, es que yo tengo que pagar una nómina. Sí, yo lo entiendo. Pero ¿y entonces qué hago yo con esto, con este compromiso de decir la verdad? Ahorita, bueno, pues nos vamos a enfrentar en este momento de elecciones en nuestro país afortunadamente ya los institutos electorales hacen mediciones y presentan todas estas estadísticas de cuánta información a favor, en contra, neutra, cuántas notas hacia cuál candidato, pero esto también es un reflejo de quién está dando más. Y tristemente así funcionan las cosas mientras no haya una ley que verdaderamente le amarre las manos a las autoridades que compran líneas editoriales y que acaben con esa voracidad de los dueños de los medios de comunicación que pues tristemente hay que reconocerlo y es una realidad, ¿no? ¿Puede existir la posibilidad de que algunas emisoras y medios de comunicación estén sobreviviendo con el dinero de las elecciones? El problema es que hay un vicio, es que muchos medios de comunicación dependen o su mayor sostén es la publicidad oficial. Y ese es el problema. Porque si fueran anunciantes privados, pues otro sería el asunto. El problema es que es más fácil tener contratos millonarios, que no les cuesta nada a las autoridades firmar esos contratos millonarios, porque aparte no salen de sus bolsas, salen de las bolsas de los ciudadanos. ¿Sí me explico? Entonces, pues es mucho más fácil y además es más jugoso. ¿Y cómo ve una periodista de política, de realidad social, la comunicación en la Iglesia Católica? Yo creo que afortunadamente ha ido cambiando. Se ha ido abriendo mucho y tenemos un papa que tuitea. Ajá. ¿Sí? O sea, de entrada eso ya como periodistas nos obliga a estar viendo qué dice el papa. ¿Qué ha escrito hoy? ¿Qué ha escrito? Porque o sea, se convierte de entrada para nosotros en una fuente informativa. Exactamente. Que lo es, pero vamos, ahora hay que seguirlo porque es instantáneo. Ahora hay que saber qué es lo que declara el papa en un vuelo de un lado a otro, ¿no? ¿Qué les dice ¿cómo se llama?, a los periodistas, si se va a pelear con Trump desde un avión? ¿Sí? Entonces, de entrada hay que estar, y eso se replica a nivel de países, a nivel de estados, y cómo se va dando la relación aquí.
Por ejemplo, bueno, pues aquí en Querétaro tenemos que ver qué es lo que dice el obispo, cuál es su relación con el obispo. Y, por ejemplo, bueno, pues aquí, particularmente en Querétaro, todos los miércoles hay rueda de prensa de la diócesis y pues ahí están los reporteros. A veces yo quisiera cuestionando más, les soy honesta, ¿sí? Porque de pronto, yo mucho tiempo cubrí como reportera las ruedas de prensa de la diócesis y bueno, evidentemente pues de pronto nos convocaban pues para informar que iba a haber un evento, etcétera, ¿no? Y a veces pues ese evento que puede ser muy importante para la diócesis no es lo suficientemente noticioso o no es la nota que busca un periodista. Entonces un periodista va para cuestionar sobre otras cosas, ¿sí? A veces, sobre todo al principio, ha ido cambiando, ¿eh? Al principio era más complicado y a mí me tocó que decían, no, esta rueda de prensa es para hablar de esto. Y decían, bueno, a ver, o sea, no me pueden obligar a hablar de lo que me están diciendo, yo vengo a cuestionar y cuestiono libremente o me voy, ¿sí me explicó? Entonces, ¿percibes que hay cierto miedo a que se cuestionen ciertas cosas en la Iglesia desde el periodismo, desde la comunicación? yo creo que sí, que ha ido cambiando poco a poco. Recuerdo, por ejemplo, algunas entrevistas en donde se cuestiona a los voceros o al mismo obispo, etcétera, sobre la rendición de cuentas, sobre el pago de impuestos. ¿Y por qué no? O sea, a ver, ¿por qué no hacerlo si la propia Iglesia está cuestionando? Yo creo que desde el punto de vista del periodista, por qué vamos a cuestionar a un jerarca de la Iglesia sobre lo que recibe? No es dinero público, es dinero del público, es dinero de los fieles. Y yo creo que los fieles, en épocas de transparencia, tienen derecho a saber pues, en qué se gasta lo que se recibe. Sí, sí, y además lo estipula la ley de la Iglesia, a través de consejos económicos. O cuestionar cosas. Quizás lo que no sabemos es comunicar lo que tenemos dentro de la Iglesia. Todos estos órganos de gobierno, estas... Sí. Yo te comparto, Malena, y les comparto, estuve en una rueda de prensa con el cardenal Aguiar en México, ¿no? Recién elegido. Y ahí había toda una multitud de periodistas, aztecos, televisos, no televisos, de todo tipo, ¿no? De toda raza y lengua, podemos decir. Y ahí había una persona que preguntó algo que era totalmente ajeno a lo que estaban en este momento tratando, ¿no? Lo que yo veo y percibo, no sé si tú lo percibes también o ustedes que nos están viendo, es que la Iglesia no sabe comunicar y tiene una dificultad de comunicación interna y externa. Como que hay una competencia dentro de esta comunicación interna y como que lo evaden y ponen una comunicación externa que no es. No sé cómo tú como periodista, no sé si has trabajado con la arquidiócesis, has cubierto notas, ¿te has dado cuenta de estas realidades? Sí. Sí he hecho yo algunas investigaciones, recuerdo por ahí hace como un año, empecé yo a investigar porque me llamó mucho la atención. Hay un museo aquí en Querétaro, el Museo de Arte Sacro. Ese museo durante muchos años fue el edificio de telégrafos. En la anterior administración municipal se empezó a rehabilitar. Esto era parte del Hospital de Hipólitos, que es el Templo de San José de Gracia, un templo que está ahí en la zona centro de la ciudad. Pero bueno, todos los que vivimos aquí en Querétaro sabemos que era la oficina de telégrafos, ¿no? Que bueno, pasó al Estado. Entonces se empieza a rehabilitar. El entonces presidente municipal había dicho que iba a instalarse ahí un museo del traje, de trajes típicos, o no recuerdo qué otras opciones se habían hablado, ¿no? Un museo de arte, nada más. No se había mencionado absolutamente nada de la iglesia. Y de repente fue como muy misterioso la manera en la que de pronto fue un museo de arte sacro. A mí me llamó la atención y empecé a investigar cómo es que un edificio público... Bueno, en primer lugar, yo quería saber quién lo estaba administrando, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a indagar, a buscar los documentos, a ver cómo había pasado de la federación a una administración prácticamente de la diócesis. Entonces, con papeles, con documentos de periódicos oficiales, a ver, y había ahí algunas cuestiones que a mí, como periodista, me brincaron y empecé a cuestionar. Entonces recuerdo que hablé con el vocero de la diócesis, empecé a preguntar de esto y yo noté mucho nerviosismo, incluso después se le preguntó al obispo cuál era el contrato que había. Y entonces, pues un contrato y por muchos años y así, como muy tajante, como muy de declaración de decreto, ¿sí? Entonces, bueno,
con todo el respeto al señor obispo, yo soy católica, sí, pero eso no evita que yo pueda cumplir con mi trabajo y investigar a quien tenga que investigar. Exactamente. Sí, entonces a mí me brincaba, yo cuestionaba, yo seguí investigando a ver por qué, en calidad de qué, y por qué no se hace de manera transparente. Yo no digo que no se haga, pero por qué no se hace de manera transparente. Entonces, este es uno de esos ejemplos que yo siento que incomodaron. Por supuesto, tanto a la autoridad municipal de decir, a ver, ¿qué pasó? Y a la propia diócesis de que se estuviera cuestionando. Por ejemplo, recuerdo sobre todo hasta hace algunos meses, a mí me llamaba mucho la atención el editorial del Semanario Desde la Fe, porque eran editoriales verdaderamente incendiarios, incendiarios. Sí. Yo he escrito mucho al respecto, ahora creo que ya le han bajado, pero me llamaba mucho la atención y en muchos momentos sí aplaudiendo y en otros cuestionando y diciendo, a ver, ¿dónde está la ley? Porque también aquí hasta dónde se están brincando el marco jurídico. Ajá. Y entonces, bueno, pues eso replicarlo aquí con el obispo, etcétera, ¿no? Sobre también este activismo de muchos sacerdotes. Tenemos el padre Solalinde. Bueno, ¿cómo es visto el padre Solalinde por los propios miembros de la iglesia? No siempre muy bien visto. A veces yo creo que hasta con cierto recelo de no es el único que hace cosas buenas, ¿no? O no lo hacemos con tanto protagonismo. Entonces, sí, yo creo que se ha ido abriendo y sin embargo, todavía falta. Muchísimas gracias, Malena Hernández, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí, hablando de la comunicación, cómo debemos de mejorar la comunicación como institución. Pues Malena Hernández nos lo ha compartido y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.